A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. La deserción escolar es un reto prioritario para la sociedad colombiana. Para poner un ejemplo, en las zonas rurales de Antioquia, solo 1 de cada 4 niños que entra a la escuela logra cursar los 11 años de educación básica y media en los tiempos previstos para esto. Cifras del DANE señalan que en Colombia el indicador de inasistencia escolar pasó del 2.7% en 2019 a 16.4% en 2020. En las zonas rurales, el panorama es más alarmante. El índice pasó de 4.8 a 30.1%. Hola, bienvenidos a este podcast extra que producimos desde Onda Digital U, emisora virtual de la Universidad Cooperativa de Colombia. Un gusto que nos acompañen para conversar sobre este tema en el marco de la Escuela de Verano Parche Maestro 2021, una iniciativa de ProAntioquia y la Fundación Creanta. Saludo a Laura Medina, estudiante de Comunicación Social del Campus Medellín, que nos acompañará en este podcast. Hola, Laura. Hola Germán, estamos aquí para hablar sobre este tema. Muy agradecida de la invitación a este podcast extra. Bueno, Laura, ¿qué te pareció esta introducción acerca de nuestro tema que vamos a tratar en este podcast extra? Creo que es muy importante resaltar las cifras en este caso para contextualizar un poco más esta problemática de la que es muy importante tratar. Y aquí tomo referencia a la primera incógnita que creo que es muy necesario saber, y es que ¿qué pasa cuando los niños abandonan la escuela? Sí. Es muy importante saberlo, ¿no? Sí, total, porque pienso que es un problema muy grande y esto afecta mucho, tiene un impacto muy grande en nuestra sociedad cuando los niños abandonan la escuela y no terminan su ciclo. Sí, es muy importante. Digamos, en Colombia, según las cifras, de cada 100 estudiantes que ingresan a la educación básica primaria, solo 44 logran terminar la educación media completa. ¿Qué ocurre con los otros 56? Realmente hay mucha deserción. Abandonan esa escuela y se quedan en la mitad del camino de su formación, es decir, que desertan del sistema escolar. Esta cifra es muy alta para un país como Colombia. O sea que los niveles de educación no siguen siendo tan altos. O sea, estamos en una sociedad, no sé, me atrevería a decir un poco analfabeta en este aspecto de no terminar, de que estos niños no alcancen a terminar todo el ciclo. Sí, el panorama es muy lamentable. Y como lo mencionabas tú al principio, la brecha es preocupante para los niños y niñas adolescentes que viven en la ruralidad, porque ellos están en mayor desventaja según esas cifras. Bueno, esto es un tema que nos impacta mucho y especialmente desde una universidad como la Universidad Cooperativa, que lo que trata es eso, de que una persona desde la escolaridad pues también trate de terminar una formación profesional para poder aportarle a una sociedad que está en crecimiento. Bueno, esto nos lleva a otra pregunta: ¿por qué los niños y niñas niñas y adolescentes abandonan la escuela? Bueno, aquí referimos que la pandemia sin duda agudizó el problema, ¿no es cierto? La UNICEF calcula que 137 millones de niños dejaron de recibir educación presencial en América Latina y el Caribe, pero las causas de la deserción escolar vienen de antes, son múltiples y son estructurales, es decir, son tan complejas como la sociedad misma. Para comenzar, es necesario hablar del conflicto armado. Entonces, según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalico en Colombia, durante el primer semestre del 2021, 6.951 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de desplazamiento forzado. Se registraron 6 eventos de ataques y ocupación de instituciones educativas, en los cuales 3.500 niños y adolescentes se vieron afectados, y la Defensoría del Pueblo emitió 9 alertas tempranas
de las cuales 6 señalaron riesgo de reclutamiento forzado en por lo menos 18 departamentos del país. Como señala Juan Felipe Aramburo, coordinador de formación educativa de ProAntioquia, entre el 2020 y 2021 se incrementó en 365% el reclutamiento de niños escolares a grupos armados ilegales. Abro comillas, menciona él, este dato es monstruoso si la guerra nos está robando a los niños. Es muy preocupante, Laura. O sea, Es definitivamente impresionante. los actores armados nos están robando a los niños de la educación, de la escolaridad, de poder ser personas que lleguen a aportar con su formación en un futuro a este país. Sí, es muy preocupante. Y pensar tal vez que, como lo mencionabas antes, en el 2020, que pasó la pandemia, tal vez pensábamos, pues sí, la deserción no paró porque es un problema que viene desde hace mucho. Pero imagínate estas cifras tan alarmantes del reclutamiento, o sea, pensar que en serio estos grupos armados y todo este conflicto armado ha cobrado, digamos, como tantas víctimas, en el sentido de que sí, les quitan lo más importante que para una persona, ¿cierto? Y más que todo en este país podría llegar a tener, que es la educación. Y sí, concuerdo completamente con lo que dice este coordinador, porque las cifras son muy lamentables. Allí tenemos otros factores en este texto que podemos mencionar, Laura. Sí, estos factores se suman a también las condiciones socioeconómicas de las familias, y en muchos casos pues los adolescentes abandonan la escuela para empezar a trabajar a muy temprana edad. Eso es una realidad que vivimos en el país, y en otros sí es necesario elegir quién continúa en la escuela, y las familias optan por los hijos hombres, de quienes se espera que más tarde accedan al mercado laboral. Es decir, que la brecha de género aquí también es un factor de índice que de manera directa está presente en la deserción escolar. O sea, que las familias todavía prefieren que los hombres sean los que estudien y no las mujeres. Exacto. Vemos ahí una gran brecha discriminatoria, por ejemplo, por así decirlo. O sea, todavía vemos o se ve que la mujer tiene que quedarse en la casa atendiendo labores domésticas y como se dice, atendiendo a sus esposos. Y vemos que solo el hombre es el que tendría como ese derecho a estudiar y a progresar. Bueno, es muy preocupante estos datos que estamos hoy presentando. Por ejemplo, en Antioquia, por ejemplo, más de 500 escuelas no tienen acceso a agua potable. Entonces, el tema de infraestructura y de que el gobierno y las entidades lleguen a esos lejanos territorios para poder tener esas condiciones mínimas de que los niños puedan estudiar es muy difícil. Y si no, pues hablemos también del tema de conectividad y el caso reciente de Mintic, ¿no es cierto? Sí. Entonces, imagínate todos los problemas que, digamos, las áreas remotas, las escuelas rurales tienen esa dificultad. Aquí también mencionamos que el departamento de Antioquia, solo el 18% de las escuelas rurales tienen conexión a internet. O sea, nada, prácticamente. O sea, están casi obligados a desplazarse a las grandes ciudades para poder tener un acceso digno a la tecnología y al estudio. Y eso no se da tan fácil porque no todas las familias pues, van a poder mandar a sus hijos a estudiar a las ciudades. Entonces es muy preocupante pues las cifras que estamos en este momento manejando. Bueno, y cuenta cuáles serían esas consecuencias irreparables de la deserción escolar, Laura. Bueno, si estas son las causas que originan la deserción escolar, habría que preguntarse, como tú lo dices, entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Porque si vemos cifras tan alarmantes, imaginaremos que el resultado de todo eso debe ser no muy bueno, sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede cuando estos niños y niñas abandonan la escuela? La respuesta se da en dos vías, como lo mencionábamos antes. Lo que sucede con los niños y sus proyectos de vida, y lo que sucede y le ocurre a una sociedad que no logra mantener a los estudiantes en el sistema educativo. Ahí hay dos cosas que afectan, ¿no? Tanto a los niños como personas individuales, como ciudadanos, y también a la sociedad en general, porque hay que hablarlo así, somos una sociedad colectiva que tal vez tenemos un pensamiento muy individual y que realmente la educación es la única que puede llegar a cambiar la sociedad. Definitivamente esa es la apuesta.
¿Qué otras consecuencias podemos tener en cuenta ahí, Laura? Bueno, desde una trayectoria educativa truncada, es un proyecto de vida truncado, ¿cierto? Y Juan Felipe Aramburo, el coordinador, lo explica de esta manera. Abro comillas, primero, la escuela es un espacio protector, entonces cuando el niño o niña deja de ir a la escuela, tiene más riesgo de entrar a actividades ilícitas, esto es completamente cierto. Y segundo, se dificulta el proceso de aprendizaje de saberes y competencias básicas que son fundamentales y que obviamente le van a permitir leer, le van a permitir comprender mejor el entorno en el que vive. Y por último, se truncan los procesos de formación ciudadana, porque obviamente los niños que dejan de ir a un espacio donde se encuentran con otras personas que piensan diferente y empiezan a generar esas relaciones de aceptación, empiezan a tolerar, empiezan a ver todo esto de la diversidad cultural en la que vivimos, también se afecta en ese sentido. También se interrumpe la formación en lo que llamamos habilidades socioemocionales, que son muy, muy fundamentales, sí, muy importantes, porque se refieren al uso de las emociones para existir con los otros. Imagínate lo importante que en serio es tener como esa conexión, esa interacción entre nosotros para poder salir adelante. Exacto. Yo a veces pienso que cuando los niños o cuando los estudiantes dejan de ir o no completan, yo digo, son generaciones perdidas. Sí. Son generaciones perdidas que encuentran en otro tipo de actividades, y casi el 80% son actividades ilícitas, el espacio para vivir, el espacio de sustento. Es donde nuestra sociedad se empieza a dañar mucho, porque estas generaciones perdidas buscan en lo fácil cómo generar recursos, y lo fácil es el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión, el robo, la delincuencia y todos estos actores, todos estos procesos que no le hacen bien ni a una sociedad y mucho menos a un país. Sí, es muy preocupante. Y por último, y no menos importante, dentro de estos aspectos como consecuencias, es que en Colombia el sistema educativo está pensado para que en la escuela no solo sucedan las prácticas pedagógicas, sino también la atención nutricional, algo muy importante. La jornada complementaria en artes, la recreación, entre otros. Entonces todos estos programas complementarios que son igualmente formativos dejan de existir para quien no vaya a la escuela. La interacción con los demás, la interacción con ellos mismos, estas actividades de bienestar, de deporte, porque muchos niños también pueden escoger el deporte como un estilo de vida, pero apartándolo, no apartándolo, sino a la par con el estudio. Exacto. Entonces pueden tener esas libertades y esas acciones para hacer. Bueno, aquí llegamos como unas consideraciones finales y ¿qué acciones, qué podemos hacer para que la deserción escolar no sea tan alta, para volver a recuperar un poco ese terreno perdido a causa también de la pandemia? ¿Qué piensas, Laura? Bueno, ante un panorama como este, se hace indispensable que la sociedad colombiana se haga esas preguntas, primero que todo, para entrar en contexto y para reconocer qué es lo que está pasando, qué estamos viviendo en este momento y cuál es esa problemática que lleva muchos años y que tal vez ahora tiene un panorama incluso más lamentable. Y siento yo que en este momento tenemos las herramientas para poder tomar como esas riendas y ayudar a las generaciones que vienen y a las que también están en este momento. Y sobre todo buscar esas respuestas, como tú lo mencionabas, para prevenir esa deserción escolar, para conseguir que los niños y niñas y adolescentes estén por fuera de este sistema educativo, regresen a la escuela, que es lo más importante. El Estado, ¿cuál es el papel del Estado aquí para poder mejorar esa brecha? Yo pienso que el Estado es fundamental, y ahí es donde, a puertas de unas elecciones, pues nosotros como sociedad debemos procurar elegir gobernantes que de verdad piensen en este punto. O sea, para nosotros como universidad defendemos la educación como el pilar fundamental del progreso personal, del progreso de un país. Entonces, los gobernantes también tienen que, en sus pilares fundamentales, destacar estas acciones de mejora para que la deserción no se haga. Entonces, el impacto tiene que ser más en lo rural, digo yo.
tiene que ser un impacto más de apoyo en lo rural, porque son esos niños en la ruralidad que no pueden estudiar, que no se acercan a las escuelas, que hay esa alta deserción y que terminan involucrándose en las filas de los grupos ilegales. Entonces el impacto del Estado como tal tiene que ser muy grande en el campo, en estas zonas apartadas, donde no tengan ellos que generar desplazamientos hacia las grandes capitales, donde tengan sus recursos, donde tengan su capacidad de trabajo, donde puedan generar ingresos y puedan tener unas instalaciones educativas cercanas, de calidad, con conexión, que los motiven, que se sientan motivados a asistir, y que de ahí ya los estudiantes, estos chicos, tengan esa fortuna de poder desplazarse a grandes ciudades, pero garantizándoles una educación superior gratuita, una educación gratuita de calidad para esta formación. Entonces yo pienso que el Estado es fundamental. Sí, total. Allí es el pilar también. Y también, bueno, yo creo que todo parte de la familia también. Sí, muy importante. La familia es fundamental también ahí, porque estamos trayendo hijos al mundo. ¿Para qué? Solo por traerlos, solo llenando el mundo de hijos, solo porque sí, o de verdad los estamos trayendo al mundo para que estos hijos en un futuro mejoren la calidad de vida de un país. Entonces yo pienso que también debe ser una actitud de familia, de formación hacia estos niños que están llegando, y que no se vuelvan, como yo lo dije anteriormente, generaciones perdidas. Sí, completamente cierto, y sí, estoy muy de acuerdo con que el Estado tiene un papel fundamental en esto. La conectividad es muy importante en estos tiempos. Total. Y pensar en serio que en las zonas rurales, pues por cifras y por sentido común, sabemos que ellos no están en condiciones para tener esa conectividad. Y es, digamos, muy lamentable, porque sí son los más vulnerables en ese sentido. Y lo de las familias es también importantísimo. Como mencionábamos antes, esas condiciones socioeconómicas juegan un papel muy importante en esto de la deserción, porque sí llegan a afectar bastante si de pronto no se tiene esa concientización, si no se tiene como esa información para saber, ¿cierto?, cómo puedo salir adelante, cómo puedo hacer esto, qué visión tengo de la vida dentro de esta sociedad, qué papel puedo llegar a cumplir como ciudadano. Entonces ahí viene también un tema muy importante. Bueno, desde la Universidad Cooperativa pues vamos a seguir como en la lucha y en nunca desfallecer porque los jóvenes puedan tener oportunidades de estudiar en una formación profesional, en una formación de calidad, y tratar de recoger mucho más a estos estudiantes de los colegios, de las escuelas, para que se motiven a seguir ese ciclo y terminar ese ciclo profesional, para que nuestra deserción en Antioquia y en el país no tenga unos índices tan monstruosos como lo menciona este funcionario de ProAntioquia. Entonces, bueno, es un trabajo de todos, para lograr que estos índices cambien. Esperamos que la deserción escolar en el futuro no tenga unos indicadores tan altos, y bueno, porque este es el futuro para todos, la educación. Laura, muchas gracias por tus valiosos aportes y la compañía en este episodio extra. A ti, Germán, y a todos los que nos escuchan, es un tema muy importante del que tenemos que hablar, el que tenemos que contextualizar a los demás para entender lo que estamos viviendo y para ponerle cuidado a esos factores que tanto tratamos en este episodio. A todos, muchas gracias por su conexión con este episodio extra, y recuerden seguirnos por nuestras cuentas digitales @OndaDigitalU. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Hasta pronto. A esta hora
Ahora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. En Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital. Un concepto diferente.